Buenas chiquillos, bienvenidos a otra nueva clase virtual. Esta es la clase de los días martes que nos corresponde video. Los lunes hacemos nuestras clases Zoom. Ahora en esta clase vamos a empezar a ver ya materia de primero medio, vamos a empezar a ver lo que son los productos notables y para eso vamos a usar su libro y la pizarra que utilizamos para escribir. Para aclarar a los chicos, los productos notables tienen que ver con reducción de términos semejantes, con multiplicación algebraica, pero son multiplicaciones especiales. ¿Sí? Son resultados especiales que todos representan una misma estructura. Entonces vamos a poder hablar de fórmulas. Significa que cada vez que queramos resolver una multiplicación de algún tipo que cumpla cierta estructura, se le puede utilizar también una fórmula. Entonces vamos a empezar a ver algunos ejemplos de productos notables. En este video vamos a hablar del cuadrado del binomio y el cubo del binomio. Ya chicos, vamos a ir a su libro primero. Ya, su libro, ya empezamos lo que es primero medio. Nosotros hicimos la página 70, que era una evaluación diagnóstica que aparece acá. Sí, una evaluación diagnóstica que aparece acá en su página 70, con el cual yo les hice resumen de ecuaciones, de álgebra, repasamos lo que era multiplicación, lo que fue reducción. Sí, lo único que no repasamos fue inecuaciones, pero porque todavía no lo vamos a usar. Luego de eso ya viene productos notables. Tema 1, productos notables. ¿Y qué ocurre? Que hay unas multiplicaciones que vamos a ver, ¿sí? Y todas las multiplicaciones que cumplan cierta estructura, ciertas condiciones, van a representar un producto notable. Hay varios productos notables, chicos. En este caso solo vamos a ver los primeros dos, que son el cuadrado del binomio y el cubo del binomio. Ya, esta es la página 74. Dice tema 1, productos notables, objetivo, calcular el cuadrado del binomio. ¿Sí? Vamos a calcularlo, vamos a ver su fórmula, vamos a ver cómo se utiliza. Y calcular el cubo de binomio. Son esos dos los que vamos a ver. Dice cuadrado y cubo de un binomio. Acá aparece un ejemplo en su libro que es del área de un cuadrado. Dice el área de un cuadrado de lado igual, o sea que estamos hablando de un cuadrado, o sea sus lados son todos iguales. Se calcula utilizando la expresión, ¿sí? Cuando tenemos un lado que es x, multiplicamos x por x y tenemos la expresión x cuadrado. ¿Sí? Eso no hay errores en eso. En la figura se muestra un cuadrado cuyo lado mide a más b. Anota las medidas que faltan en el cuadrado ABCD y luego completa el cálculo del área. Acá lo que hacen ellos es calcular el área, pero les faltan ciertas medidas, les faltan ciertos elementos que hay que completar. Entonces vamos a calcular esto en nuestra pizarra. Dice que es un cuadrado del lado A más B. Ya vamos a nuestra pizarra, chicos, vamos a hacer nuestros apuntes. Estos son apuntes. Apuntes, página 74. Dice cuadrado del binomio y cubo del binomio, objetivo, conocer y desarrollar las fórmulas y estructura del cuadrado del binomio y el cubo del binomio usando las páginas 74 y 75 del texto. Vamos a empezar a ver la página 74 donde aparece el cuadrado del binomio. Ya, dice que tenemos un cuadrado, disculpen mi dibujo, un cuadrado, ¿cierto? Donde los lados son todos iguales y dice que miden a más b. Y lo que quiere es calcular el área. Ya que sabemos nosotros que el área se calcula multiplicando lado por lado. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a multiplicar a más b por a más b. Ya, si yo tengo esto, sería a más b por a más b. Esto es lo que tenemos que hacer. Ya, ¿cómo multiplicamos entonces esto? Multiplicamos ya con lo que hemos estado practicando en clase, lo que estamos recordando, término a término. Entonces voy a multiplicar primero a por todo lo que está acá. A por a y luego a por b. A por a es lo mismo que x por x. Mantengo la base y sumo los exponentes. Entonces sería a elevado a 2. Luego a por b. Ahí sería ab. ¿Sí? Lo ordeno de acuerdo al abecedario. Sería ab. Y luego viene el siguiente que sería el b positivo. Y debo multiplicar a todo lo que está dentro. Aquí solo estoy multiplicando término a término. Sería positivo con positivo, positivo, b por a es ba, pero si lo ordeno es lo mismo que ab. Entonces, ab. Y luego b por b, positivo con positivo, positivo, b con b, conservo la base, sumo los exponentes, sería b elevado a 2 o b cuadrado. ¿Y ahora qué debo fijarme? Debo fijarme si hay términos semejantes, y los hay. Si me fijo, AB es semejante con AB. Tienen las mismas letras, los mismos factores literales y los mismos exponentes.
ambas letras están elevado a 1. Y ahora reduzco. El primero no puedo reducirlo con nadie, lo mantengo, pero la b lo puedo juntar y tendría 2ab. El b cuadrado no lo puedo juntar con nadie, así que lo mantengo. B cuadrado. ¿Qué debo entender yo? Que calculé el área de este cuadrado multiplicando término a término. Esto también, el a más b con el a más b multiplicado, esto también se puede escribir de esta manera. A más b elevado a 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que estoy multiplicando 2 veces por el mismo es a más b. Entonces, esto significa a más b, que es la base, y el 2, que es el exponente, significa que debo multiplicarlo por el mismo 2 veces, que es lo que está acá. ¿Qué debo entender yo? Que esta escritura, a más b al cuadrado, me está indicando esto, esta operación, ¿sí? Como las potencias. Y que cuando yo lo multipliqué, yo lo realicé, obtuve esta respuesta de acá. Esta respuesta. Esta estructura, esta que nosotros vemos acá, es la estructura del cuadrado de binomio. Esto es un cuadrado del binomio. ¿Por qué se llama cuadrado del binomio? Cuadrado porque el exponente es 2. Y binomio porque son 2 términos que se están sumando dentro del paréntesis. Entonces, esta fórmula que me apareció acá al resolver el área del cuadrado es la estructura de un cuadrado de binomio. Esta fórmula es el cuadrado de binomio. Tendría a más b elevado a 2 es igual a eso. Y esta estructura me va a aparecer siempre que yo quiera calcular este tipo de ejercicios. Este tipo de ejercicios, donde tengo 2 términos sumándose acá adentro, ¿cierto? Elevado a 2, yo lo puedo calcular de 2 formas. O lo hago con la definición de potencia, es decir, escribiendo la multiplicación, calculándole, reduciendo, o aplico esta fórmula que me apareció en rojo. Esta estructura la cumple todos los cuadrados del binomio, cualquiera. Cualquier cuadrado del binomio cumple esta estructura, donde el primero está al cuadrado, se eleva a 2, se le suma o se le resta, eso va a depender del signo de acá adentro, 2 multiplicado por el primero por el segundo. Y siempre el último término se suma y el segundo término se eleva a 2. Si yo lo quiero hacer con resta, a menos b elevado a 2. Yo lo puedo hacer de esta manera, de la manera de la fórmula. Puedo hacerlo de esta forma. O también puedo aprenderme la fórmula de memoria que tiene esta estructura, solo tengo que tener cuidado con el signo. ¿Qué dice la fórmula? Que el primero va elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, este sería a elevado a 2. ¿Qué otra cosa debo entender? Que la operación que viene después es la operación que está dentro del paréntesis. En este caso, este menos va a aparecer acá. ¿Sí? Esta operación de aquí va ahí. Luego lo puedo hacer como está al principio y vamos a ver que llegamos a lo mismo. Luego, ¿qué dice? Dice que se multiplica 2 por el primero por el segundo, por el a por el b, que es lo mismo que 2ab. Siempre el último término va sumado, siempre, y eso tiene que ver con potencia, menos por menos es más, entonces siempre va a ocurrir que el último término es positivo. Siempre va con suma. Y dice el segundo al cuadrado. B al cuadrado. Esta sería la fórmula de memoria. Si yo no me sé la fórmula de memoria, hago el cálculo del área. Hago lo que es la multiplicación, lo que es la potencia. Entonces, este yo lo puedo expresar también como término a término si no me sé la fórmula. Ejemplo, quiero calcular este sin la fórmula, no me sé la fórmula. Bueno, expreso lo que corresponde. Esto me está diciendo que es una potencia, o sea que la base es a menos b y que debo multiplicarla por el mismo 2 veces. Entonces va a ser a menos b por a menos b. ¿Sí? Y hago término a término. Y si hago término a término voy a tener a con a, que es a cuadrado, a por menos b, positivo con negativo es negativo, a por b es ab. Y luego voy a tener el siguiente, menos b por a, menos por más es menos, b por a es ba o ab si lo ordeno, y luego menos b por menos b, menos por menos es más, y b por b es b cuadrado. Y ahora busco los términos semejantes.
Si me fijo, el a cuadrado no es semejante con nadie, pero el menos ab con el menos ab son semejantes. Y como son del mismo signo, porque ambos son negativos, se suma. Entonces voy a tener menos 2ab. Y el b cuadrado no lo puedo juntar con nadie, así que lo mantengo. Entonces aquí encontré la estructura. Un cuadrado de binomio, chicos, que tiene esta estructura, es decir, dos términos adentro que se están sumando o restando y está elevado a 2, yo lo puedo resolver de dos maneras. Lo puedo resolver según la definición. Coloco los paréntesis, multiplico, reduzco, o me aprendo la fórmula de memoria. Y la fórmula de memoria es esta que aparece acá. Esta es la fórmula. El primero al cuadrado, menos o más, dependiendo del signo, 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Esa es una fórmula de memoria. Entonces este es el cuadrado del binomio. Esa es la estructura. Volvamos a su libro y sigamos viendo lo que aparece. Ya veamos. Acá hacen simplemente la multiplicación, lo resuelven y acá estaban preguntando que completáramos lo que falta. Bueno, lo hicimos en la pizarrita, pero llegamos a la misma estructura. Fíjense que acá sale a cuadrado más 2ab más b cuadrado. ¿Sí? Llegamos a la misma estructura. Aquí. La misma. Área cuadrado ABC. Ya lo hicimos. Lo que resolviste anteriormente corresponde al cuadrado de un binomio. ¿Sí? Y en este caso coincide con el área del cuadrado ABCD. Ya en este caso coincide, pero esta es la estructura de un cuadrado de binomio. Conceptos. Dice, el cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término, o el primero al cuadrado, como le digo yo, que este sería a cuadrado, si es que el primer término fuera a. Más o menos, eso depende de la fórmula, esto es más o menos, si el binomio es una diferencia, eso depende, el doble, o sea 2, el doble del producto del primero por el segundo, 2 por el primero por el segundo, si es que el segundo fuera b. Más, siempre más, chicos, ya lo hicimos con el positivo y con el negativo y siempre da más el último término. Más el cuadrado del segundo, o el segundo al cuadrado, más el segundo al cuadrado. Esta es la estructura de un cuadrado de binomio. Y acá se lo colocan como fórmula. A más b al cuadrado es igual, ahí está la fórmula. O a menos b cuadrado es igual, ahí está la fórmula. Entonces, chicos, que deben saber que hay ciertas multiplicaciones que podemos calcularlas con una fórmula, y una es el cuadrado del binomio. Dice, ¿qué expresión resulta al resolver esta que está acá? La idea es que lo podemos hacer con la fórmula o con la definición de multiplicación. Las dos maneras funcionan. La idea de la fórmula es que es mucho más rápida, nos ayuda más rápido a resolver los ejercicios. Ya, vamos a hacerlo de las dos maneras, con la forma de definición, de multiplicar como lo estuvimos haciendo en clase, y luego con el cuadrado del binomio. Ya el ejercicio es 3x menos 2y al cuadrado. Ya vamos a ir a nuestra pizarra y lo vamos a resolver. Ya el ejercicio que muestran es 3x menos 2y al cuadrado. Y aquí debo entender que como ya tiene dos términos dentro del paréntesis que no puedo reducir y están elevado a 2, estoy hablando de un cuadrado de binomio. Puedo hacerlo o con la definición de multiplicación o con la fórmula. Vamos a hacerlo primero con la definición y luego la fórmula. La definición sería que yo tomo este paréntesis y lo multiplico por el mismo dos veces. 3x menos 2y por 3x menos 2y. Esto es con la pura definición, no con la fórmula. Yo ahora multiplico término a término. 3x por 3x y 3x por menos 2y. 3 por 3 sería 9, x por x, x cuadrado, positivo con negativo, negativo, 3 por 2, 6, x por y, xy. Y luego el que viene sería menos por más, menos 2 por 3, 6, y x, que es lo mismo que xy si lo ordenamos. Luego menos por menos, más 2 por 2, 4, y por y cuadrado. Y ahora reduzco términos semejantes. Si me fijo, los únicos semejantes son estos. Entonces voy a tener 9x cuadrado, como son del mismo signo se suman y se mantiene el signo en común que es el menos,
12xy y este se baja, más 4y cuadrado. Este ejercicio del libro lo resolví sin la fórmula de cuadrado binomio, lo resolví con la definición. Ahora vemos la fórmula. ¿Cuáles son las fórmulas de cuadrado de binomio? Es una sola, solo tengo que tener cuidado con el signo. Entonces, ¿qué fórmula debo conocer? La fórmula del cuadrado de binomio que tiene esta estructura. Coloco más o menos dependiendo de la operación que aparezca en el paréntesis. Sería siempre el primero al cuadrado más o menos, eso depende de lo que está acá. Depende de lo de acá. Lo coloco ahí. 2 veces 2 multiplicado por el primero, que es el A, por el segundo, que es el B. Y siempre la última operación siempre es más, ¿sí? Y tiene que ver con que se multiplica 2 veces. Más por más es más y menos por menos es más. Por eso el último siempre es más. Entonces depende de acá el segundo al cuadrado. Esa es la fórmula que me puedo aprender de memoria. Y si me cuesta aprenderme la fórmula de memoria, utilizo la definición. Pero de a poquito se van a ir aprendiendo un cuadrado de binomio de memoria. Esa es la fórmula. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio solo con la fórmula. 3x menos 2y al cuadrado. Solo usando la fórmula, no voy a hacer tremendo desarrollo. La fórmula. ¿Qué dice la fórmula? El primero al cuadrado. ¿Cuál es el primero? El 3x. Entonces, el 3x va al cuadrado. Ya. El signo de lo que viene, la operación, depende del paréntesis. Como que hay un menos, significa que aquí va ese menos, por la fórmula. ¿Qué más dice? 2 multiplicado por el primero, que es 3x, por el segundo, que es 2y. No miro este menos, porque este menos de acá, ya lo coloqué aquí. Ahora lo miro solo como 2y. Por 2y. Luego, ¿qué dice la fórmula? Que siempre es más el último término, y es el segundo al cuadrado. ¿Quién es el segundo? El 2y. Entonces es 2y al cuadrado. Y ahora simplemente resuelvo la fórmula de un cuadrado de binomio. 3x al cuadrado significa que todo se eleva a 2. 3 por 3, que es 9, y x por x, que es x cuadrado. Luego resuelvo acá. Menos. Multiplico los números y multiplico las letras. 2 por 3 son 6 y 6 por 2 son 12. X por y es solo xy. Más el segundo al cuadrado significa que el 2 y el y los debo elevar a 2. 2 por 2, que sería 4. Y por y, que sería y cuadrado. Y si me fijo, ya terminé mi ejercicio, pero en este utilicé la fórmula. No hice término a término, es mucho más corto. Y llego al mismo resultado. Llego al mismo resultado de acá. 9x cuadrado menos 12xy más 4y cuadrado. Acá llegué en solamente 2 líneas, usando la fórmula del cuadrado binomio, y en cambio en antes, que no utilicé la fórmula, me demoré un poquito más. Pero para que se den cuenta que cuando alguien tiene esta estructura, yo lo puedo hacer por la definición o aplico al tiro la fórmula del cuadrado de binomio, que es una fórmula que me debo aprender de memoria. Y todos los ejercicios que tengan esta estructura se pueden resolver con esta fórmula porque representan un cuadrado de binomio. Sigamos viendo lo que aparece en su libro. Ya, sigamos. Acá lo hicieron. ¿Qué expresión resulta? Bueno, cuadrado del primer término, el primero al cuadrado, el doble del producto de los términos, o sea, 2 por el primero por el segundo, el cuadrado del segundo término, el segundo al cuadrado. Aquí dice aplicas la definición, lo resolvieron solo con la fórmula. Ya aquí lo resuelven. Aplicas propiedad de potencias. Sí, lo que hicimos recién. Aplicamos la propiedad de potencias. Y luego quedó hecho el ejercicio y no hay términos semejantes. Resuelves el doble del producto de los términos. Respuesta, finalmente se obtiene que 13x menos 2y elevado a 2, o sea, el cuadrado de este binomio, es ese resultado. Eso es lo único que aparece acá de cuadrado de binomio. Después se tiran al cubo del binomio, ¿sí? Luego vamos a ver el cubo. Pero antes de ver que veamos el cubo, aquí dice, ejemplo 2. En la siguiente igualdad, ¿qué número debe ir en cada recuadro? Aquí tengo que completar. Y la idea es que lo hagamos con la fórmula del cuadrado de binomio. Entonces vamos a resolver este primero, vamos a ver otro ejemplo y luego pasamos al cubo.
El ejercicio es 5x más 2y al cuadrado. Y aquí hay que completarlo. Ya vamos a hacerlo entonces. Aquí arribita, chicos, voy a escribir acá. Dice que el ejercicio es 5x más 2y elevado a 2. Eso dice. Y ya tienen el primero. La idea es que lo hagamos con la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice el primero al cuadrado. El primero 5x. Entonces 5x, el primero al cuadrado. Más o menos. Eso depende del paréntesis. Como aquí hay un más, significa que la operación que va acá es más. ¿Qué otra cosa debo recordar? De la fórmula, que sería 2 multiplicado por el primero, que es 5x, multiplicado por el segundo, que es 2y. Luego, ¿qué otra cosa? Que siempre termina con suma, más el segundo al cuadrado, sería 2y. Entonces sería 2y elevado a 2. Esta sería mi estructura, pero lo que me piden completar son los puros resultados en estos cuadritos. Entonces ahora lo completamos. 5x al cuadrado sería 5 por 5, que sería 25, y x por x, x cuadrado, que ya está acá, 25x cuadrado. ¿Sí? Eso sería lo primero. Entonces acá sería 25x cuadrado, más 2 por 5, que serían 10, y 10 por 2, que serían 20, x por y, que es xy. Entonces el segundo es 20xy, y este va acá, 20xy. Más el último, que está elevado a 2, sería 2 por 2, pensando en potencia, sería 4, y elevado a 2, que es y por y cuadrado. Aquí aplico la propiedad de potencia del exponente. Este y este elevado a 1, 1 por 2, 2. Aplico propiedades de potencia. Y elevado a 2. Entonces sería 4 y elevado a 2. Y este sería el ejercicio hecho con la fórmula del cuadrado de binomio. Ya no lo hice, si se fijan, término a término apliqué la fórmula. Dice en el lado izquierdo de la igualdad, el primer término es 5x y el segundo término es 2y. ¿Sí? El primero y el segundo que hay que identificarlos para la fórmula. 2. El número que debe ir en el primer recuadro será el doble del producto del primero por el segundo. Es decir, 2 por el primero por el segundo. Aquí está. 20xy, lo que ya expliqué acá. El número que debe ir en el segundo recuadro será el cuadrado del segundo término o el segundo término al cuadrado. Es decir, el 2y elevado a 2. 2y elevado a 2, que es 4y cuadrado. Finalmente se obtiene que el cuadrado de binomio 5x más 2y, este cuadrado del binomio es 25x cuadrado más 20xy más 4y cuadrado. Eso es la fórmula del cuadrado del binomio y es lo que deben entender. Vamos a hacer un último ejemplo, chicos, en la pizarra y vamos a pasar al cubo del binomio, que es otra fórmula, otra estructura. Ya vamos a nuestra pizarra. Ya este es otro ejemplo inventado para nosotros. Supongamos que queremos resolver el siguiente ejercicio. 5x menos 3y. Supongamos esto, elevado a 2. ¿Qué sé yo que es un cuadrado del binomio? Porque cumple la estructura. ¿Sí? Tengo dos términos que no puedo reducir, que se están restando, y esto está elevado a 2. Cumple la estructura del cuadrado del binomio. Entonces vamos a hacerla con la estructura. ¿Qué dice la fórmula? El primero al cuadrado. Entonces sería 5x elevado a 2. El primero al cuadrado, eso dice mi estructura. ¿Qué otra cosa debo recordar? Que la operación que viene es la que está aquí. Entonces sería menos. ¿Qué dice mi fórmula? 2 multiplicado por el primero y por el segundo. Multiplicado por 5x y por 3y. Listo. ¿Qué más dice mi fórmula? Que el último término siempre va con suma. Ya explicamos por qué. Y es el segundo al cuadrado. Y el segundo término es el 3y. Entonces sería el segundo, que es 3y al cuadrado. Ahí tengo mi estructura del cuadrado de binomio y ahora la resuelvo. 5x al cuadrado, esto es 5 elevado a 2. 5 por 5, que sería 25. Y esto es x elevado a 2, que es x cuadrado. Bajo el menos. 2 por 5, que es 10, y 10 por 3, que es 30. Multiplique los números. Ahora multiplico las letras. X por y. XY. Y el último sería más 3 elevado a 2, sería 3 por 3, que es 9.
y elevado a 2 sería y cuadrado. Y aquí terminé de hacer ese ejercicio con la fórmula del cuadrado de binomio. Ya chicos, ahora vamos a ir a ver el cubo del binomio. Esa es la segunda fórmula que tenemos que manejar.